Dios los bendiga, ¿cómo están? Sí, que decía Ronald que si uno trae nervios o así, vieran que lo que a mí me da es como una gran responsabilidad estar aquí. Y yo bendigo a Viña Oeste porque, bueno, los que ya somos miembros recurrentes, aquí se viene a aprender y se viene a crecer en el espíritu. Y también venimos para que todos crezcamos y todos aprendamos entre nosotros. Entonces, es muy chiva y yo me siento muy privilegiada de poder cada vez que vengo y puedo traer una palabra que el Señor me habla. Y esta palabra la fui construyendo tal vez con más fuerza en los últimos 2 meses, porque me ha tocado, yo los sábados atendemos en oración de sanidad y liberación a personas que nos piden cita y sacamos el ratito y ha sido de mucha bendición. Les cuento que con la pandemia nos retamos de si seguíamos virtual o no y seguimos y no hemos parado un solo sábado. O sea, todos los sábados tenemos citas y eso es algo en donde hasta yo misma a veces me pido cita, porque creo que todos tenemos que estar, ¿verdad?, en constante examen de nuestro espíritu. Y más en estos tiempos en donde vivimos en una sociedad o en un mundo pluralista. Más bien desde la creación, yo creo que el Señor hizo los colores, las personas diversas, los pensamientos, de todo, ¿verdad? Y no es que sea malo. Yo creo que los cristianos lo peor que podríamos hacer es negar que vivimos en este mundo y ya aceptamos al Señor y decir, ay no, ¿verdad? Yo ya soy un ser espiritual al lado y no me voy a juntar con la chusma, ¿verdad? Porque no, el Señor vino para que nos juntemos con todo el mundo, para que más bien rescatemos a las personas y toquemos sus corazones, que el Espíritu Santo toque sus corazones a través de nosotros. Entonces, es no negar que vivimos en este mundo, estar claros de que no somos de este mundo, porque ya aceptamos al Señor, que caminamos embestidos por Él, que caminamos no con un poder nuestro, sino que con un poder que Él nos da y que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Como le dijeron al hombre araña, o sea, el poder trae una responsabilidad y es eso, o sea, si yo estoy orando por una persona y venga el hombre araña, yo sé, y algo sucede milagroso, sobrenatural, estar claros que no somos nosotros. Yo siempre trato como de que las personas ni sepan mi nombre, porque no soy yo, ¿verdad? No es Ronald, o sea, los que oramos aquí, o si a usted alguien oró por usted y el Señor hizo algo sobrenatural, es Él, ¿verdad? Es su poder y es su gracia y es para gloria y honra de su nombre y que para que esa persona pueda experimentar eso. Y esto ni siquiera lo tenía en la charla, pero en realidad yo estoy esperando que el Señor sea el que hable, porque ahí le decía a los compañeros temprano que la charla de hoy era muy cortita, pero siempre que digo eso más bien duro 3 horas. No, pero no voy a durar 3 horas, te los prometo. Es cortita, pero sí le he pedido al Señor que si este es el mensaje que Él tiene, que su semilla sea sembrada para que actuemos, no para que estemos aquí sentados cada sábado y nada más, sino que busquemos ser transformadores, porque esa es la misión que tenemos en esta tiniebla de mundo. Vivimos en un mundo en donde constantemente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que la gente que está a mi alrededor, en el trabajo, en otros proyectos, ¿verdad? La constante es que no conocen al Señor. Son personas que les hace falta, que tal vez han escuchado de Dios, y aquí en Latinoamérica eso es muy común, todo el mundo ha escuchado de Dios, todo el mundo sabe quién es Dios, pero lo viven, ¿verdad? O sea, lo vivimos realmente. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que las personas vivan a Dios, que realmente a veces ni siquiera tenemos que hacer un esfuerzo. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es de tener disciplinas espirituales para acercarnos al Señor, para tener nosotros una relación íntima con Él. Leer su palabra, orar, tenerlo 24/7, Él está ahí, Él está ahí. O sea, yo a veces parezco loca y algunos yo los he visto también hablando solos, pero no estamos solos, estamos hablando con el Señor, ¿verdad? Estamos constantemente
Y es rico porque uno aprende, ¿verdad?, a conversar y de repente, o sea, yo nunca me siento sola. Yo sé que el Señor me acompaña, yo sé que Él está conmigo en todo momento y para todo lo que yo hago. Entonces, y es necesario, ¿verdad?, conocer también, si yo estoy en cierto trabajo, bueno, conozcamos el contexto, la cultura, los pensamientos. Tenemos que conocer la diversidad en la que vivimos, los pensamientos que están en las otras personas. Tenemos que hacerlo, como cristianos tenemos que hacerlo para orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas estrategias que necesitamos. ¿Cómo oro yo por una persona que me dice a mí que el gran universo te bendiga? Sin que se sienta rechazada. Yo tengo amigas que me dicen eso, que el gran universo te bendiga, y si están viéndome en este momento, yo las bendigo, las amo en el Señor. Y me hace gracia porque después de tanto tiempo ya, con algunas de ser amigas, ya me empiezan a decir, bueno, el Señor, ¿verdad?, ya hay algo está cayendo, ¿verdad? Yo sé que sí, porque no, es el creador del universo, no es el gran universo. Entonces tenemos también con mucho amor ir ubicando a las personas, ¿verdad?, que el Señor nos vaya dando esa estrategia para hacerlo. Y hoy vamos a estar en un capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 3. Daniel está en el Antiguo Testamento, antes de Ezequiel después de Ezequiel y antes de Oseas, que son los últimos 12 libros. Daniel está ahí y es un libro profético. Daniel recibía la interpretación, es más, carguísima, porque Daniel recibía el sueño que se soñó el rey y lo que significaba el sueño. Eso solo Dios lo puede hacer. O sea, que Dios te diga, María se soñó esto, esto y esto y esto, y yo quiero que usted la llame y le diga qué significa esto, esto y esto y esto. Y usted llama a María y María cae ahí, ¿verdad? Porque es el poder del Señor, nada más, solo por Dios podemos saber eso. Hay espíritu de adivinación, pero eso no tiene frutos, ¿verdad? Yo viví mucho tiempo encerrada ahí, eso no tiene ningún fruto, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios y es el que tenemos nosotros que reconocer. Entonces, volviendo a nuestra historia, casi todos creo que conocemos esta historia de estos 3 amigos que tenían unos nombres facilísimos de recordar, que los echaron al horno en llamas. Ellos estaban dispuestos a morir por el Señor, Sadrac, Mesac y Abednego. Ya yo me los aprendí de tanto leerme, pero cuesta, ¿verdad? Entonces si quiere dígale Juanito, Pepito y Luisito, va fácil. Pero bueno, ellos fueron fieles a Dios, ellos eran hombres fieles a Dios al punto de morir por Él, ¿verdad? O sea, estamos nosotros en ese punto, de morir por el Señor. Ellos vivían en un país que no amaba a Dios, pero tenían la libertad para profesar su fe. Un día, para contextualizarnos a nuestro momento, el presidente de ese país, aconsejado por su equipo de gobierno, se fue y decretó que ¿hoy qué es? 2 de octubre, que el 3 de octubre todas las personas de todo, o sea, era un rey soberano en varios países, tenían que doblegarse en el momento de escuchar la música hacia una estatua que él había hecho, venerando a su Dios, así por decreto. Y él en realidad no era un hombre que uno puede decir era un déspota o era malo, pues sí tenía sus cosas, pero era una persona que había nacido sin el Señor, que había nacido creyendo en otros dioses. Y aquí es donde el pensamiento de este pluralista, la diversidad de pensamientos y que todos nos amemos, es donde a veces nos gana. Porque, vamos a ver, algunos de nosotros podríamos pensar, qué bueno que tiene, o sea, que tiene de malo inclinarse ante la estatua, que me vean, ¿verdad? Porque yo no me quiero morir, porque esa era la amenaza, ¿verdad? Se me olvidó decirles ese detallito. El que no se inclinaba, lo mataban. Entonces, que en este tiempo, nosotros podríamos pensar, ¿qué tiene de malo?
Si mi corazón está en el Señor conoce mi corazón. Entonces, si yo estoy firme en el Señor, no importa, yo me inclino para no morir. Inclinarse significaba que yo iba a aceptar venerar al otro Dios. Esa es la parte que tal vez no le damos mucho pensamiento, sino que lo que pensamos es, voy a inclinarme para quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Aunque mi corazón esté totalmente firme en el Señor. Si tu corazón está firme en el Señor, yo les pongo aquí el reto de verdad, o sea, examinémonos para ver qué haríamos. Y es por eso que les traigo esta historia, porque estos 3 amigos no pensaron eso, ellos no pensaban así, ellos estaban firmes en el Señor y actuaron coherentemente, consecuentemente a su firmeza. Y lo que les traigo aquí son 3 recordatorios de quién es nuestro Dios, para que nosotros estemos claros, por si acaso tenemos la duda de en cuál Dios estamos confiando. 3 recordatorios de quién es nuestro Dios, y así se llama la charla se llama Nuestro Dios en quien confiamos. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre, yo pongo estos minutos en total control tuyo, Señor. Yo te pido que cada una de las personas que estamos aquí y las que están escuchando hoy o las que van a escuchar después, Señor, vos tenés el plan mejor que nosotros. Seamos tocadas, Señor, por el poder de tu Espíritu, afirmemos y fortalezcamos nuestra creencia, nuestra firmeza, nuestro amor por vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 3, del 1 al 3. Bueno, y los nombres eran como muy característicos en ese tiempo, ¿verdad? Y en este capítulo, y en el libro de Daniel en general. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales, que era su equipo de gobierno en general, y las provincias, que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado a erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos y demás amigos se reunieron ante la estatua. Y aquí venimos con el primer recordatorio. Nuestro Dios en quien nosotros estamos confiando es un Dios único y es un Dios celoso. Es único y es celoso, entre muchas otras características que tiene. Y aquí empezamos más o menos a ver, ¿verdad?, por dónde va la historia. Le voy a decir Nau, porque estar diciendo Nabucodonosor a cada rato se me seca la garganta más o menos. Entonces, Nau. Entonces, el rey Nabito, ¿sí? Evidentemente, era un rey, o si lo ponemos a nuestro contexto, era un presidente que era idólatra, ¿verdad? Contrario a Dios. En Daniel 1, no lo vamos a poner aquí, pero vamos a ver, Dios, si usted empieza a leer Daniel, Dios permitió que Jerusalén cayera en las manos de Nabucodonosor. Dios le entregó Jerusalén a un rey pagano. Y esas son las cosas que uno a veces dice, ¿por qué, verdad? Un presidente que no ama a Dios y ¿por qué quitan al que ama a Dios y ponen a un pagano? Bueno, es que Dios tiene el bosque completo, a nosotros nos toca obedecerlo y seguirlo a Él. Entonces hay que confiar, nuestro Dios en quien confiamos, Él es único y celoso y no hace nada malo, Él nada mal, o sea, Él no falla. Entonces, Dios le entrega a Jerusalén, que es en donde pasa esta historia, y Nau, ¿verdad? Él tenía, usted le ve algunos principios ahí morales interesantes, porque él, a pesar de que él era idólatra y no creía en nuestro Dios, tenía hombres judíos, tenía a los 3 amigos, tenía a Daniel, tenía un equipo de judíos. Él mandó a llamar a los mejores de Israel y les dijo, yo los quiero conmigo, yo quiero que trabajen conmigo, para mí.
Entonces, él tenía a estos 3 señores con él, a estos 3 muchachos, no tenían nada en contra, ¿verdad?, de los judíos, y él había recibido el favor de Dios de una manera expresa. O sea, él no era ignorante de Dios, ¿verdad? Él llega a decirles en Daniel, en el capítulo 2:47, tal vez si lo podemos poner ahí: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Eso se lo dice Nahu un capítulo antes de la historia que vamos a ver ahora. O sea, ya él había tenido el favor de Dios, porque ya Daniel le había interpretado un sueño bien fuerte. Ya él se había dado cuenta quién era Dios, ¿verdad? Entonces, de pronto en Daniel 3:1, él viene y manda hacer una estatua de oro y le ordena al pueblo completo que tienen que idolatrar la estatua y que además se tienen que reunir a celebrar, después de haber dicho semejante frase y de haber reconocido quién era Dios, ¿verdad? Entonces, es decir, yo conozco a Dios, ha obrado a mi favor, pero sigo teniendo la mentalidad del mundo, ¿verdad? Seguimos en esa, o sea, ya cuántas personas conocemos así, y a veces son las más difíciles, las que tienen todavía esa mentalidad del mundo, que reconocen a Dios, saben el poder que Dios tiene, pero no, todavía el mundo nos gana, ¿verdad? Entonces no han experimentado una transformación, pensaría yo, real en sus vidas, o no se han dejado experimentar, porque también depende de nosotros. Dios no es magia, y el Espíritu Santo actúa, nos transforma, nos da una vida nueva, pero digamos que a mí me transformó y yo no quedé hecha una Barbie, ¿verdad? O sea, no se trata esa transformación, es una transformación de nuestra mente y nuestro espíritu. Y es que muchos a veces pensamos que el Señor nos transforma, nos hace nuevas criaturas, y no, si seguimos teniendo el mismo cuerpo, nos seguimos viendo igual. Depende también de nosotros, porque nosotros somos carne, acuérdense, y la carne está sujeta también, o sea, estamos viviendo en un mundo de pecado donde somos vulnerables al pecado. Entonces nosotros tenemos que también buscar esas disciplinas espirituales. No le podemos echar la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasan, porque generalmente el que tiene la culpa es el diablo, ¿verdad? O sea, sí, nosotros a veces contribuimos mucho, ¿verdad? Y nos encanta echarle la culpa a Dios o al diablo, ¿verdad? Ay, cochino diablo, y su decisión, ¿verdad? ¿Dónde queda el libre albedrío que nosotros tenemos? Entonces, no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas, busquemos que el Señor se glorifique a través de nuestra debilidad. Y eso lo tenemos que ir haciendo apoyados por la comunidad. Busquemos gente de Dios que nos rodee, que conectémonos. Yo cuando oro por las personas por las que oro, si han estado alejadas del Señor, yo les digo, bueno, empiece a eliminar la música del mundo, empiece a escuchar la música de Dios, empiece a alimentar su mente con la palabra de Dios y a escuchar la música que no es plancha, que no es cortavenas, porque entonces en un mes otra vez va a estar aquí, porque la música tiene poder, ¿verdad? O sea, si nosotros nos exponemos, difícilmente. Entonces, vamos a leer Éxodo 20 del 2 al 5 para recordar eso que el Señor nos dijo. Él es único y es celoso, ¿verdad? Y dice en Éxodo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Ahí está clarísimo. En Isaías 42:8 dice: yo soy, vamos a esperar que lo pongan, ahí está, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos.
Y otro más, esos eran del Antiguo Testamento. En Efesios 5:11 del Nuevo Testamento dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, ahí está súper claro, la Biblia habla solita. Uno no tiene que venir aquí a, ¿verdad?, inventar cosas. Y es eso, o sea, decir, ¿verdad?, que caminemos por la palabra del Señor y que Él vaya tocando nuestros corazones, porque ahí está muy claro que es solo Él. No es la estampita, no es la figurita, no es el santo, no es nada, o sea, es Él. Solo Él. Solo Él tiene el poder, no nosotros. Una vez que ya caminamos en el Señor, estar claros que es Él, no nosotros. Que no es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Que su poder, que nosotros somos instrumentos para que su poder se glorifique, para que su poder se manifieste y sea glorificado su nombre. ¿Verdad? Entonces, comprometámonos a que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, esté enfocado a Él. Que nuestra fe esté enfocada en Él, no en el pedacito de lotería, no en la persona que tenemos como esposo o esposa, porque fallamos los seres humanos. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios. Ese es el objeto de la fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar y recordar, o sea, el recordatorio, que tenemos un Dios que es único, que es celoso, que solo es Él. Y no es que es regaño, o sea, simplemente es un recordatorio, muy amigable. ¿Verdad? O sea, si no alimentamos nuestro espíritu del Señor, sí, es muy fácil que nos desviemos, porque estamos en un mundo de pecado. Todos aquí tenemos un pasado. Y cuando empezamos a caminar en el Señor sana todas nuestras heridas, el Señor hace cosas milagrosas, sobrenaturales, porque así es Él. Tenemos que dejarnos que así vaya, dejarnos realmente, que cada paso que demos en el día, disciplinémonos para que sea Él el que nos guíe, porque si no vamos a vivir en una rueda de hámster, como los hámsters, ahí todo el tiempo con los mismos temas, con los mismos problemas, con los mismos pensamientos. Acordémonos que también nosotros tenemos que contribuir en el asunto, ¿verdad? Somos nosotros que tenemos que poner también de nuestra parte. Entonces, bueno, volviendo al rey a Nabito, ¿verdad?, y su estatua de oro, aconsejado por su equipo de gobierno, que le tenían celos a los judíos. Yo ya creo que lo he dicho varias veces cuando me toca dar la charla. Es mejor leer la Biblia que ver las novelas. Aquí hay una serie de intrigosos, ¿verdad? O sea, le tenían celos, porque bueno, aquí no usted lo interpreta, lo ve cuando pasa lo que pasa, ¿verdad? Entonces el equipo de gobierno le tenía celos a los judíos, porque los judíos escuchaban a Dios, hacían las cosas súper bien, eran hombres leales, además, no sé, seguro eran, qué sé yo, muy guapos o no sé, pero la cosa es que les tenían celos. Entonces los andaban aquí viendo, ¿verdad? Y cada cosita para ver qué errores encontraban. Entonces le piden al rey, con toda el plan malévolo por detrás, que le ordene a todo el mundo que tenía que inclinarse y adorar a la estatua, porque ellos sabían lo que podía pasar. Y ahí vamos a leer Daniel 3, de 4 al 6, para ver cómo sigue la historia. Entonces, los heraldos vinieron y proclamaron a voz en cuello, o sea, se pusieron a cantar: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: que tan pronto escuchen la música de ese montón de instrumentos que están ahí, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nau ha mandado a erigir. Todo el que no se incline ante esa estatua ni la adore va a ser arrojado de inmediato al horno en llamas. ¿Qué tal? O sea, ninguno de nosotros quiere que lo tiren al horno en llamas, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy no hay hornos en llamas, bueno, al menos que yo conozca. Hay otros, ¿verdad? Hay otros hornos por los cuales pasamos. Y si contextualizamos al rey, Nau podría tal vez animarme a decir
que sería lo que hoy conocemos como un creyente nominal, ¿verdad? Que él ha visto el poder de Dios, se ha manifestado, le han interpretado sueños, que le dicen cosas que van a sucederle, que efectivamente suceden. Él sabe, ¿verdad? Pero de ahí no pasé, ahí me quedé. Tuve esa manifestación de ese milagro. Yo a veces les cuento a algunos en los estudios, o Ronald ha contado el ejemplo, o sea, oramos un día en las calles, Ronald oró, él nos contó la historia. La persona se sanó, no se podía levantar de su rodilla, estaba mal. Se oró por él y el Señor lo sanó. Y seguidamente, obviamente lo que le decimos, bueno, ¿quiere usted aceptar al Señor? El que le hizo el milagro no fuimos nosotros, fue Dios. Y el Señor dijo que no, que otro día con más tiempito. O sea, ¿qué va a hacer uno, verdad? Él, o sea, está sintiendo, está haciendo manifiesto el milagro en su propio cuerpo y aún así no lo acepta. ¿Qué hacemos, verdad? Seguir orando por las personas. No podemos tampoco echarnos para atrás, ¿verdad? Eso lo vamos aprendiendo conforme vamos orando por la gente, no lo podemos tomar personal, porque acordémonos que no es contra sangre y carne, ¿verdad? Es contra Satanás, contra las potestades de las tinieblas, contra lo que tiene a esta persona nublada, ¿verdad? En su entendimiento, en su espíritu. Entonces, seguimos, ¿verdad? Tratando de llevarnos bien, o sea, nos amoldamos a este mundo, ese es el problema, ¿verdad? Contextualizando a Nabucodonosor a nuestros tiempos. Tratamos de ir no teniendo problemas con nadie, mejor a esta persona no le hablo de Dios porque yo sé que es un problema, ¿verdad? Trato de ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, ¿verdad? De vez en cuando. Pero cuando me piden obediencia a la palabra de Dios, entonces pedimos tolerancia. Y entonces, para llevarnos bien con todos y para reflejar el amor de Dios en nuestro entendimiento, si es que les pasa eso, que a mí no me pasa, pero para ejemplificarlo, pues para llevarnos bien con todos, nos inclinamos ante la estatua, ¿verdad? Y nos vamos en la ola, porque no vaya a ser que me vayan a echar al horno en llamas. Yo no quiero sufrir por Cristo. Eso es lo que estamos diciendo, sino cuando actuamos de esa manera. Yo llego hasta aquí con Dios, porque yo no quiero arriesgarme a morir por Él, porque me están amenazando. Nosotros aquí en Costa Rica vivimos súper tranquilos, porque no tenemos una persecución, pensamos, porque a veces se siente feo, sobre todo en las redes sociales, pero vayamos a los países de Medio Oriente, a donde realmente a los cristianos los están matando. O sea, hay gente que está allá muriendo por el Señor. Nosotros lo estamos viendo aquí desde lejitos, pero poco a poco se empieza a sentir aquí ciertos aires. Y tenemos cada vez que estar más empoderados, más firmes, más entregados al Señor, conociendo más, porque va a llegar ese día, va a llegar. Cuando te digan o te inclinas o te tiro al horno de fuego. Entonces preparémonos para ese día, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos, ¿verdad? Que Él es obviamente, y aquí vamos a seguir con la historia para que veamos, porque realmente los recordatorios son poderosos. En el versículo 7 de capítulo 3, vamos a leer del 7 al 8, no, del 7 al 12 dice: ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua, o sea, había gente de Nabucodonosor aquí, ¿verdad? Viendo, porque Nabucodonosor no era omnipresente, pero él tenía gente que estaba viendo, que todo el mundo se inclinara y adorara a la estatua de oro, que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Pero, y aquí vienen los intrigosos otra vez, algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Y en el capítulo 12
en el versículo 12 dice, pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, o sea, tenían puestos de poder, que no acatan sus órdenes, ¿verdad? Los intrigantes no adoran a los dioses que usted está adorando, no están adorando la estatua de oro que usted mandó a erigir. Se trata de Sadrac, Mesac y Abednego. Ahí sí se aprenden los nombres para ir a sapearlos, ¿verdad? Entonces llegan y plum, tiran los nombres porque ellos lo que querían era que los quitaran, porque seguramente el puesto era de ellos y se los habían dado los judíos. En Daniel 3, 14 al 15 sigue, Nau se llenó de ira y los mandó a llamar. Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Ahí a Nau se le olvidó que él mismo colocó a sus hombres, que él mismo había sido favorecedor, o sea, que había recibido el favor de Dios. Todo eso se le olvidó porque se dejó envenenar por los ponzoñosos estos, ¿verdad? Que llegaron a acusarlo y a decirle las cosas para quitarle el poder. Entonces, en cuanto escuchen la música de los instrumentos, más vale, les dice el rey a estos tres, que se inclinen ante la estatua que yo he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, inmediatamente los lanzo al horno de llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Ojo el orgullo, ¿verdad? O sea, mis manos, nadie los va a librar de mis manos porque yo soy mayor que Dios. Que nuestro corazón y nuestro espíritu sean protegidos de esto. Que tengamos nuestros sentidos espirituales abiertos a escuchar la voz de Dios antes de caer en semejante error, para decirlo bonito. Nabucodonosor tenía que tener memoria histórica de quién era Dios, no solamente por lo que él había recibido en la interpretación y que él mismo había reconocido. O sea, había una memoria histórica de todo lo que ya el Dios de los judíos había hecho por el pueblo de Israel. Y yo creo que este rey tenía que conocerlo, él tenía que saber eso. Él no podía ser ignorante de Dios. Y esas amenazas que nosotros enfrentamos hoy, o sea, ¿cuántas amenazas estamos constantemente recibiendo? A veces son sutiles, a veces son muy directas. Y si no somos tolerantes con lo que el mundo interpreta la Biblia, ¿somos qué? Unos retrógrados, unos hipócritas. Esta madre no está en nada, es que esta pandereta, es que solo pone cosas de Dios, es que qué pereza. Y entonces uno, para empezar a tratar de calzar, empieza a poner ahí, no sé, cualquier cosa en redes sociales para que la gente me medio acepte. Por eso les decía al principio, o sea, oremos para que el Espíritu Santo nos dé las estrategias correctas para no caer, para no inclinarnos, para no ser amigos del mundo, sino más bien tratar de entender cuáles son los vacíos que tienen estas personas para poder traerlos al Señor. Sin darles bibliazos, o sea, no se necesita estar regañando a la gente ni diciendo cosas en contra, porque entonces también nos metemos en el juego. Tiene que ser con la inteligencia de Dios, con la sabiduría de Dios, con lo que Él permita que nosotros vayamos actuando. En el versículo 16 dice, y me encanta la respuesta, Sadrac, Mesac y Abednego, 3:16 al 18. Le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos. Él puede librarnos. Y de las manos de su majestad también. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, y esto lo vamos a ver ahora, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Dios es todopoderoso y es sobrenatural. Ese sería el segundo recordatorio. Aún que usted nos tire al horno en llamas, nuestro Dios nos puede sacar,
sea, hay que ser valiente y hay que tener fe y confianza en Dios. Nuestro Dios en quien confiamos es todopoderoso, es sobrenatural. Tenemos nosotros ese coraje y ese valor para poder llegar y decir, écheme, sí, écheme, ¿verdad? Tíreme, no me importa. Y entonces con esta actitud, ¿verdad? Porque seguro estos estaban así, el rey se enoja más y los agarra, y ya vamos a ver ahorita en un ratitico qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Estos muchachos tenían la claridad de lo que hablábamos al principio, de que nuestro Dios es el creador de todo, de que nuestro Dios es omnipotente, de que nuestro Dios es el Dios de los imposibles, de que Él puede hacer lo que nadie puede hacer, de que Él es el creador de todo. Ni siquiera la ciencia ha podido completamente revelar o descubrir el origen de las cosas. ¿Y para qué queremos nosotros saberlo si nosotros sabemos quién es el origen? Agarrémonos de nuestro Creador, de lo que Él quiere decirnos, y eso nos va a ir empoderando y nos va a ir envalentonando, igual que Sadrac, Mesac y Abednego, porque eso, o sea, yo le oro al Señor para que me dé esa valentía, porque estando ahí amenazado a muerte, écheme, no importa. O sea, mi Dios es el gran yo soy. Él me puede salvar. Y aún si no lo hace así, Él sigue siendo Dios. Y eso es también algo que tenemos muy poderoso, ¿verdad? O sea, Dios, en Hebreos 13, del 5 al 6, nada más como para reforzar lo maravilloso que es Él en su sobrenaturalidad, nos dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es quien me ayuda, no voy a temer. No voy a temer. Me están por echar al lago, al horno de fuego, no voy a temer. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esto me encantó de este versículo. O sea, yo soy la simple mortal, ¿verdad? Valga decirlo. Todos somos simples mortales. O sea, ¿por qué tenemos nosotros miedo de los simples mortales? Porque nos dejamos envolver por el poder del mundo que no viene de Dios. El poder de Dios es diferente y ese es el que nosotros tenemos que empoderarnos. Con ese poder es que tenemos que empoderarnos. Y en el nombre de Jesús, que en ese horno de fuego donde usted está, yo no sé cuál es ese horno de fuego, porque hay muchos, una separación, un divorcio, para algunos un despido, una muerte de un ser querido, qué doloroso, ¿verdad? Que se nos muera alguien y estamos en tiempos en donde conocemos, ¿verdad? O hemos tenido la desdicha de que se nos va alguien amado. ¿Cómo pasamos por ese horno de fuego? Porque eso es estar en el horno de fuego. Yo no te abandonaré, dice el Señor, yo no te dejaré. Dios es quien me ayuda. No voy a temer. No voy a temer. O sea, yo no puedo resucitar a la persona que se me murió. Pero Dios me ha dicho que está conmigo. Él es el que me está guardando. Él es el que me va a pasar por este horno. Conozco gente amada que se está separando de matrimonios de años y de repente un buen día uno de los dos dijo, ya no te quiero, me voy. Eso es caer en el horno de fuego. Para la persona que se queda, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se va? Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es sobrenatural, confiemos en Él, en medio de las circunstancias en las que estemos. Yo no sé cuál es la respuesta de Dios para la situación que usted está pasando hoy, pero Dios sí sabe. Él sí sabe, Él tiene nuestro plan ya hecho, confiemos en Él, confiemos en Él.
Él es soberano. Es el tercer recordatorio, Él es soberano. La respuesta a estos tres muchachos, ¿verdad? Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no vamos a honrar a esos dioses ni vamos a adorar esa estatua. No me voy a inclinar, no me voy a meter en el mundo, porque no lo voy a hacer, porque mi corazón y mi firmeza están puestas en Dios, en mi Creador, en el Creador de todo el universo, de toda la creación, en el que ha hecho posible que en medio de la peor tiniebla que he pasado, Él ha estado ahí y me ha sacado. Y muchas de las tinieblas en las que estamos pasando, perdón que les diga esto y de ahí, yo sé que aquí uno viene a veces como querer escuchar cositas bonitas, pero es que la verdad es que muchas de las cosas en las que nosotros estamos en el horno de fuego, no es por querer morir por Cristo como estos amigos, es por nuestras decisiones, por darle la espalda a Dios. Y eso me pasó también, eso me ha pasado, orando por las personas me dicen, es que yo no sé por qué Dios permitió esta desgracia en mi vida, que no sé, que mi marido me fuera infiel. Ahí hay que parar la oración para dejar claro que Dios no llega y le pone una fulanita o un fulanito al frente. Le dimos la espalda a Dios y empezamos a permitir cosas, empezamos a permitir coqueteos, empezamos a permitir comiditas ahí en el trabajo, empezamos a abrir la puerta y después le echamos las culpas a Dios de lo que nos está pasando. No es la culpa de Dios las decisiones que yo tomo fuera de Dios. Si yo estoy metida en Dios, yo sé, y muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Que estamos haciendo algo malo, que me voy a robar un dinero, yo sé que esto está malo, pero tipo Robin Hood, es por una buena causa y me llevo la plata. Y después vienen las consecuencias de ese pecado. Si no es suyo, no lo coja, y aplica para todo, ¿verdad? Entonces, ante esta respuesta, Nabucodonosor obviamente se enfermó de la furia, ¿verdad? En capítulo 19 dice, se puso muy furioso y cambió su actitud. Mandó entonces a que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno, con sus mantos, con sus sandalias, turbantes, y estos detalles son importantes, por eso están ahí, y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente se puso el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a los 3 amigos atados. Los ataron de manos y pies, o sea, los tiraron ahí bien amarrados. Esas amarras seguramente los lastimaron, porque dice que los más fuertes, él mandó a los más fuertes a que los lastimaran todavía más antes de morir, antes de tirarlos ahí. Vamos a ser nosotros sujetos también de que nos lastimen, pero tenemos un Dios mayor. Y es que, ojo lo que pasa aquí, dice, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Ya ahí no había nada que hacer, ya estaba hecho, o sea, ya ahí no hay nada que hacer, usted está en el horno, ya se fue su marido, ya usted, no sé, están en la cárcel o está, ya murió la persona amada, una persona amada, o sea, ya usted está ahí metido. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer si estamos ahí metidos en el horno en llamas? 7 veces más lo mandó a calentar, mató a los soldados. Y en ese momento Nabucodonosor se puso de pie, o sea, él estaba, vamos a terminar de leerlo, se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ahí a los intrigantes, ¿verdad? Que obviamente todos estaban ahí porque todos lo quieren ver a uno morir, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas. ¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, le respondieron. Pues miren,
Allí en el fuego yo veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de un dios. O sea, seguramente era muchísimo más grande o más fuerte, que él distinguió que no tenía una apariencia humana. Tenía una apariencia distinta, era una apariencia de un dios. Él lo reconoció, él sabía. Y él tenía que estar en una posición de poder, y me refiero a físicamente, porque él podía ver el horno. Yo digo, ¿en dónde estará sentado Nabucodonosor y todo el montón de señores, para ya no seguirlos tratando mal, que él podía ver el horno y podía ver, él se quería gozar viendo a la gente, a los que tiraba ahí, asándose y friándose y gritando, o sea, él tenía que estar ahí viendo, ¿verdad? Para tirarse el show, o sea, tenía que tener esa posición de poder y confortable para poder estar sin que el horno lo matara, porque dicen que el horno, las llamas, con solo que se acercaron, mató a los soldados. Entonces tenía que tener una posición protegida, ¿verdad? No se estaba exponiendo al peligro, pero con suficiente visibilidad para poder ver lo que estaba sucediendo en el horno. Muchas veces quienes nos hacen daño están en esa posición de poder. Están ahí viendo cómo uno cae en el horno, o cómo uno está pasando ese momento terrible. Pero ese poder no viene de Dios. O sea, yo no creo que ese poder venga de Dios. ¿Verdad? Esa posición de poder de las personas que nos hacen, Dios pone a los gobernantes, pero aquí me refiero en general a las personas que nos están haciendo el daño. El corazón lo tienen nublado, el corazón no lo tienen para Dios, es un corazón contrario a Dios. A pesar de que Naú, ¿verdad? Este rey, Dios le entregó esa ciudad. Y después, si usted termina de leer Daniel, usted se da cuenta por qué, ¿verdad? Había un propósito clarísimo. Pero aquí vamos a quedarnos en esta historia. Y en el nombre de Jesús, que ese Dios sobre todopoderoso y sobrenatural que nosotros tenemos, en el que estamos confiando, que abra nuestra visión y nuestro entendimiento, para que nosotros podamos distinguir cuando el poder no viene de Dios, cuando el poder viene de Dios, darle la gloria y la honra a Él, que Él nos dé ese entendimiento para caminar con esa fe firme, con esa valentía de estos 3 amigos, y con la paz que solo Él nos puede dar en medio del horno. ¿Cuántas personas hoy están teniendo que cerrar sus negocios, su fuente de recursos? Y se están preguntando, están cayendo, o sea, que no caigamos en el pozo de la desesperación. Tenemos un Dios que nos va a sacar de ahí. Sigamos confiando y sigamos creyendo. Y ya para terminar, vamos a leer los últimos 2 versículos. Perdón, del 26 al 28. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan aquí. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, el equipo de gobierno se arremolinó en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño. Toda la ropa que llevaban, los turbantes, las túnicas, o sea, igual a como los tiraron, así salieron, y salieron frescos como lechugas, sin una sola herida, y ni siquiera olían a humo. Entonces, aquí Nabucodonosor exclama: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó.
Y entonces aquí, claro, se va al otro extremo, que uno dice, gloria a Dios, ya él reconoció, y se va al otro extremo también desafiando, ¿verdad? Dice, ellos confiaron en él y desafiando la orden real, o sea, desafiándolo a él, optaron por la muerte antes que deshonrar o adorar a otro Dios que no fuera suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice, ¿qué tal?, a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza sin importar la nación a la que pertenezcan. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. O sea, y eso es real, o sea, no hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. No hay otro Dios en que nosotros podamos confiar, que pueda sacarnos de donde, o sea, donde nos hemos metido. No importa si la causa fue una decisión suya o usted está ahí metido por causa de Dios, eso no importa, Dios siempre va a estar ahí para usted. Dios siempre abre sus brazos con amor. Lo importante es que lo podamos reconocer, que podamos correr a Él. Él es amor, Él es quien nos salva, Él es quien nos levanta, es en sus fuerzas, no es en las de nosotros. Y después de esto, vean lo que pasó. El rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto. Dios está en control de todo, no importa el horno. Y ahí lo más chiva es que, vamos a ver, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Solo se quemaron las ataduras. O sea, Dios tiene el poder para quitarte esas ataduras sin lastimarte, para liberarte de la peor cautividad sin herirte, sanándote más bien. O sea, Dios es el único Dios que sana realmente, que nos libera, que nos hace caminar en una libertad maravillosa, cuando lo aprendemos a querer de una manera, así como estos tres maes. O sea, que Dios nos dé esa valentía y esa fuerza y esa convicción para levantarnos ante cualquier persona y decirles, écheme, no importa, mi Dios es mejor y es mayor que cualquier cosa, y aún si no me saca del horno, Él sigue siendo Dios. Esa es la convicción que tenemos que tener en nuestro corazón. Aún si Él no me saca del horno, aún si mi marido no regresa, aún si permanezco, si las personas que están privadas de libertad, aún si están ahí en ese lugar, Dios puede liberarte, puede sanar tus heridas, puede sacarte del peor lugar, restaurarte, renovarte. Pero tenemos que aprender también a caminar en obediencia. Y caminar en obediencia a Dios es un privilegio, es maravilloso. No es algo feo, no es aburrido, para nada. Muchas veces nuestro ego, orgullo o tristeza nos cega y no nos permite ver ese montón de cosas maravillosas que tiene Dios para nosotros. Aprendamos a disfrutar de los procesos de Dios. Una vez yo le dije esto a una amiga que me llamó para decirme que tenía cáncer. Y bueno, lloramos y yo la estuve, ¿verdad? Ella vive en Estados Unidos y yo creo que en algún momento tal vez sí escucha esto y ahorita les cuento. ¿Por qué les cuento esto? Porque como, no sé, un par de meses después, yo le dije, aprende a disfrutar de este proceso. Casi deja de ser mi amiga, por decirle eso. Ella me lo dijo después, no me lo dijo en ese momento. Pero después, cuando pasó por el horno y salió, que el Señor la sanó, ella lo cuenta en su testimonio. Por eso fue que me di cuenta que casi deja de ser mi amiga, porque lo dijo públicamente. Y ella me llamó antes y me dijo, es que me hicieron una entrevista en un videíto y yo tuve que decir. Entonces, para que lo sepa, es esto, ¿verdad? Y yo soy fiel creyente de que Dios es un Dios de procesos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no aprende
con curas milagrosas. Él nos procesa, nos lleva con amor, nos guarda, nos cuida, pero nos lleva ahí para que podamos aprender. ¿Qué más te hace falta aprender? ¿Por qué seguís pasando por la misma prueba? Que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, que sea manifiesto el poder de Dios en tu mente, en tu corazón, tu espíritu, para poder transformar lo que nos está haciendo caer constantemente en las mismas cosas, para poder transformar lo que nos hizo caer en donde estamos, si es que pasó así. En Daniel 4, solo les voy a contar esto chiquitito, un capítulo después, ya casi al final, Nabucodonosor pasó una prueba demasiado fuerte. Léanla para que vean, porque es algo rajado. Cuando él sale de ahí, él dice, su dominio es eterno, porque después de lo del horno, que él reconoció que ningún Dios puede salvar así, todavía él siguió, ¿verdad?, con de necio. Entonces, bueno, el Señor tenía algo para él quería transformarlo, y lo hizo pasar por una prueba durísima. Cuando él sale de ahí, dice, su reino permanece para siempre, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Dios es soberano, es todopoderoso, es sobrenatural. Dios es Dios. Nabucodonosor, después de esto, él se recupera de la prueba, y se los voy a dejar ahí para que ustedes lo busquen. Sí, nos duele que nos pasen cosas que no estaban en nuestro plan, porque no estaban en el plan que nosotros probablemente sin el Señor trazamos. Que nuestros planes sean trazados desde la creatividad de Dios. Ojalá que me esté escuchando gente joven, gente que está saliendo del colegio, que tus planes sean trazados por la creatividad de Dios, que tus planes sean constantemente examinados por el Espíritu Santo. Cada paso que des, hay cosas a veces que parecen maravillosas y te van a desviar totalmente del plan de Dios, o cosas que son realmente maravillosas y te van a encaminar a lo que Dios quiere para tu vida, que sea Dios hablando a través de las personas que nos aman. Aprendamos a escuchar a Dios por diferentes lados, no solamente por lo que nosotros pensamos que recibimos, porque nosotros somos seres emocionales, especialmente si hay alguien que nos gusta y empezamos a recibir sueños y profecía y de todo, de que es para mí esa persona, y realmente no lo era. Pero es que nos encerramos en nosotros mismos y no escuchamos lo que los demás nos dicen. Y el Señor nos habla a través de otras personas. Escuchemos la voz de Dios por diferentes canales. Dios ha enviado sus ángeles a cuidarte. Él está con vos 24/7 y sus ángeles están, así como sacaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, la Biblia en realidad creo que no lo identifiqué ahí, pero lo que dice Nabucodonosor no es un hombre, ¿verdad? Es Dios. Dios vino a sacarlos, o envió a su ángel a sacarlos. Los protegió de tal manera que lo único que fue quitado fueron las ataduras, sin un solo rasguño y sin ni siquiera olían a humo. Si usted está aquí hoy, yo creo que lo que pasó al principio fue como un preámbulo, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere hacer, porque todos necesitamos que ese toque del Señor y que Él transforme completamente nuestro espíritu. Si usted está en el canal de YouTube y quiere oración, ahí hay un equipo de gente que podemos orar por usted. Si los que estamos aquí queremos oración, nada más levantemos la mano y vamos a estar orando por eso que el Señor te está diciendo, o por esa necesidad de transformación, o tal vez el Señor te está revelando algo que está llegando a tu mente en este momento.
Eso es Dios. Entonces oremos por eso. Él es el que abre camino, cambia nuestro destino. Vamos a salir del horno sin rasguño y además vamos a ser promovidos. Amén. Aprendamos de ese proceso. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada persona, Señor, que de los que estamos aquí, los que están escuchándonos, Señor, hoy o después, el día que tienes así dispuesto, yo te doy las gracias, Señor, por recordarnos que eres un Dios único, celoso, que eres un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios soberano. Danos, Señor, ese entendimiento, esa fe para poder conocerte más cada día, Señor, para poder caminar tan seguros como caminaron Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, con esa seguridad y esa confianza de que aún si somos lanzados al horno en llamas, vos vas a estar con nosotros, vos nos vas a sacar, vos nos vas a cuidar y vamos a salir de ahí sin un rasguño. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que traiga revelación a cada persona, Señor. Examinémonos constantemente. Pidámosle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos examine, que nos limpie, que quite las personas que no nos convienen, que nos ayude a tomar las mejores decisiones, las decisiones que nos acerquen a su plan, a su voluntad. Que nos dé sabiduría al hablar, al actuar, al pensar. Que fortalezcamos nuestro dominio propio leyendo su palabra. Yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Estamos aquí por vos, Señor, y estamos para vos. En el nombre de Jesús.